Hola y bienvenidos una vez más a mi canal Sin Rumbo Fijo. El día de hoy nos hemos aproximado al municipio de Bocairén, un municipio súper cargado de historia, de hecho es declarado Patrimonio Artístico Nacional. Está a 1 hora y 20 minutos aproximadamente desde Valencia y tiene muchísimos lugares de interés para visitar. Acompáñenme a recorrer este bellísimo e interesante municipio. Bocairén está situado en pleno Parque Natural de la Sierra de Mariola. Es un coqueto pueblo medieval, siendo una de las joyas de la Toscana valenciana. Hacer turismo en Bocairén es como retroceder en el tiempo debido a su enjambre de calles que recibe el nombre de laberinto islámico. Aquí vamos en el camino que nos va a llevar hacia las Cuevas del Moro en Bocairén. Está metido en la montaña, en la parte de atrás, ahí donde lo ven. Estas son las cuevas que son muy turísticas y tienen unas ventanitas. Cada ventana tiene una cueva por dentro, así que vamos a descubrirla lo más pronto posible porque hemos venido un poco tarde. Bocairén inicia su población a través de los íberos y los romanos que se asentaron en la ciudad, pero no fue hasta la llegada de los musulmanes que se produjo el esplendor en este municipio. La mayoría de los planes que ver en Bocairén están relacionados con los musulmanes, quienes idearon por estrategia y autodefensa la medina, las callejuelas y así protegerse de futuros ataques. En Bocairén también fue un éxito el desarrollo económico a través de la industria textil con la Real Fábrica de Paños. Se cree que eran almacenes de la tribu bereber que vivía en Bocairén en el siglo X. Se cree que eran la teoría última que manejan los historiadores, la finalidad era construir almacenes individuales de cada familia, ¿vale? Lo que pasa es que las cubetas de los moros, que ustedes no han podido visitar, tienen 53, ese es el mayor número, ¿vale? Y lo más curioso es que están unidas por dentro, lo cual no pasa en ningún lugar. Cada familia hacía su almacén, intentaba construirlo, ¿vale? Si se dan cuenta, ninguna ventana cae sobre la otra, para que pudieran echar su cuerda y poder subir y bajar cada uno. No chocarse incluso. Eso es, ¿vale? Entonces, en el siglo X aproximadamente empezaron a cavar cada uno su almacén para dejar cereal sobre todo. Esta que estamos visitando, que eran de la misma época, estas sí que se unieron y posteriormente se adulteraron más todavía. Y entonces hoy son toda una galería que vamos de pie. Aquí no vamos de pie. En algún sitio puntual sí, pero normalmente no. Aquí sí, muy bien. Aquí vamos de pie. ¿Y por qué se dicen estas las cuevas de Colomer? Porque Colomer es palomo en castellano. Y aquí un señor cuidaba palomos. Y finalmente este panel nos indica la relación de Bocairén con la roca. Aquí no sé si han visitado la cava de San Blai. Vale, pues es muy bonita, merece muy la pena. Esto es la Plaza de Toros, excavada en la roca. Esto está en el casco antiguo. Este está en la ruta mágica, que esto lo pueden visitar cuando quieran. Finalmente aquí tenemos un corte transversal de las cuevas. ¿Vale? Si ustedes lo han visitado, estas son las cuevas y por detrás pueden ver el hormiguero que decimos nosotros mal dicho, ¿vale? Es la unión por dentro, la conexión que tienen por dentro. Y por último, cuando termine el vídeo, si ustedes quieren, abro la puerta de detrás y bajan bajo y está el Pouet de Sant Vicent. Vale. Sant Vicent vino aquí a predicar, como muchos sitios, o muchos pueblos de la Comunidad Valenciana o del País Valenciano, como quieran decirlo. Y aquí también obró un milagro. Y entonces esa fuentecita siempre emana algo, porque parece ser que la capa de Sant Vicent tocó. En Península Ibérica existen abundantes paralelismos
aunque hay que distinguir entre las cuevas excavadas con fines de culto, vivienda o funerarias y las que, como las de Bocairén, se realizaron para almacenar grano y víveres. En este momento me encuentro en la cava de San Blai. Esto era una antigua nevera del siglo XVII que servía para almacenar la nieve que la vendían a las personas para que pudieran conservar los alimentos, ya que en el siglo XVII no existían los frigoríficos ni las neveras, entonces lo hacían con la roca. De hecho, aquí se siente un clima bastante más frío, ya que la roca suele conservar la temperatura más baja. Está súper interesante. En el suelo podemos ver distintos canales que permitían aprovechar el agua que se derretía del hielo y se canalizaba a la entrada del nevero. La nieve se conservaba con fines terapéuticos también, por ejemplo, para bajar la fiebre. La nieve se arrojaba desde la parte de arriba del nevero y se guardaba una cantidad de nieve y otra cantidad de paja para conservarse mejor. En la parte de arriba había una cuerda que se utilizaba para colgarse de ella y coger bloques de hielo. Bueno, acabamos de salir de la cueva de San Blai, que es la nevera. Y ahora nos vamos a ir a caminar hasta allá arriba, hasta la ermita del Cristo del Calvario. Y vamos a pasar por este puente que se ve aquí, que es un puente medieval. Así que hacer mucho ejercicio aquí en Bocairén. Cuando se vengan por acá, eso hay que trepar loma por aquí y por allá. Acabamos de atravesar el puente. Este puente está hecho en roca meramente porque en este pueblo la roca es uno de los materiales más utilizados para hacer las construcciones. Bueno, aquí vamos subiendo hacia la ermita que está justo al frente de Bocairén. Y es que en la subida tenemos un Vía Crucis y entonces en el camino están las estaciones que Jesucristo hizo cuando fue crucificado. Y lo que hacen las personas que vienen a visitar la ermita es ponerle romero en las casitas del Vía Crucis. Está muy interesante y es una subida bastante pronunciada.
Estamos justo al lado de la ermita del Santo Cristo y también encontramos una ruta senderista. Aquí está la señal y también tiene las marcas aquí de cuando hacemos senderos para no perdernos de la ruta. Así que si quieren hacer ejercicio, aparte de subir a la ermita, también pueden seguir esta ruta y seguir camino por las montañas. Y aquí en la parte de atrás están las cuevas de los moros. Esas ventanitas que se ven ahí en la roca, esos huequitos, eran depósitos agrícolas que usaban los moros hace muchísimo tiempo. Este es el lugar más icónico de Bocairén. Este es el punto turístico más importante, aunque Bocairén es súper lindo por todas partes. Igual tiene muchísimos monumentos y esculturas que ver, sobre todo basados en la roca. Estos tunelcitos que ven ahí no se pueden pasar caminando, toca arrastrarse a gatas, por lo cual ahorita que está el COVID no pudimos entrar, ya que el aforo es de máximo 4 personas por hora y nosotros vinimos un poquito tarde. Pero aquí están, tuvimos la oportunidad de visitar otras cuevas y está súper fascinante el lugar. Aparte de las cuevas de los moros, también tenemos aquí atrás la vista del pueblo y tenemos un pequeño riachuelo por allá abajo. Eso está rodeado de montañas, las vistas están espectaculares por todas partes. Aquí atrás tenemos la ermita que acabo de subir y también el paseo por el casco histórico del pueblo es súper maravilloso. Así que este es un lugar muy cerca de Valencia y de Alicante también, que pueden visitar con un presupuesto bastante bajo. La entrada a la cueva de los moros cuesta alrededor de 3 euros. También la entrada a la nevera tiene un precio de 2,50 euros por persona. Y la plaza de toros también cobran la entrada. El resto de lugares se pueden visitar sin pagar nada. Y aprovecho esta vista de la cueva de los moros en Bocairén para pedirles una vez más que se suscriban a mi canal, ya que voy a seguir recorriendo muchísimos lugares y quiero que ustedes me acompañen y disfruten de todos los paisajes y la naturaleza que tiene aquí España. La verdad que me ha sorprendido muchísimo. Estoy encantado de poder estar aquí en estos lugares y de poderlo compartir con todos ustedes. Así que a suscribirse. Las callejuelas de este casco histórico te conducirán a ermitas o plazoletas con fuentes que muestran la importancia que ha tenido el agua para el pueblo. En la parte más alta del casco antiguo encontrarás la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción y su museo. La mejor forma de conocer el barrio medieval de Bocairén es haciendo la ruta mágica, que tiene una distancia de 2,5 kilómetros y se hace en 1 hora. La ruta parte desde la plaza del ayuntamiento. Estamos caminando por el casco histórico de la ciudad de Bocairén y en la parte de atrás tenemos a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Tiene un campanario súper altísimo, por eso es que se ve en los relieves desde lejos, desde la ermita por ejemplo. Lo que más sale a relucir es el campanario de esta iglesia. Está súper linda, en este momento está cerrada, así que vamos a seguir caminando por el casco histórico. Una de las cosas más particulares de Bocairén son sus calles. Qué enredo de calles, no quisiera yo saber cómo manejan las direcciones aquí, porque es una calle subiendo, trabajando, otra atravesada por todas partes y son unas calles súper angostitas. Y mire, aquí acabamos de salir de la calza. Yo llegué en el coche para tratar de estacionarlo, me tocó salir del pueblo y dejarlo en la parte de afuera, que hay bastante estacionamiento, porque
no pude manejar por el pueblo, esas calles están muy enredadas. Pues precisamente yo hablando de que las calles son raras y enredadas y angostas, y me encuentro este letrero que está aquí que dice que a Bocairén le llaman el laberinto islámico, y tiene toda la razón. Las fuentes del casco antiguo son fruto de una temprana canalización de agua potable en el área urbana, a finales del siglo XVIII, mayoría de ellas, y en este casco antiguo podremos encontrar alrededor de 11 fuentes. Justo al lado de la fuente de Escalets tenemos a la derecha, bajando las escaleras, este pequeño lavadero que antes era público y que lo usaban para aprovechar las aguas residuales de la ciudad. Aquí está el lavadero. Bocairén cuenta con un total de 9 ermitas dedicadas a sus respectivos santos, 3 de las cuales se encuentran dentro del casco antiguo y las otras 6 repartidas por todo el territorio. Bocairén cuenta con 6 museos, tienen el Arqueológico Municipal, el Antonio Ferri, el Museo Parroquial, el de Oficios y Costumbres, el Museo Festero y el Museo Paleontológico. Justo al lado del mercado municipal encontramos este local que venden todos los productos artesanos del área. Encontramos mieles artesanas, aceite de oliva virgen extra y también licores hechos artesanalmente por las personas de aquí del área. Vamos a conocer aquí al señor Javier, que nos va a explicar un poquito mejor de los productos que tienen aquí en Mercacentro Gourmet. Hola, voy a hablaros un poco de los productos típicos de Bocairén. Los más relevantes son la pericana, que es pimiento seco, tomate seco, bacalao y ajo, asado y macerado con aceite de oliva virgen extra. Otro de los productos que tenemos son las mermeladas artesanas de calabaza, de tomate, de manzana. Luego en bebidas tenemos el herbero. Esta es la bebida más famosa de Bocairén. 53 jovetes es la denominación de herbero, pericana y productos artesanales de aquí de Bocairén. Es lo que te garantiza que el producto está hecho a mano por gente local. El herbero es un licor de hierbas elaborado con salvia, tomillo, hierba luisa, manzanilla, poleo, rapé de gat, todo hierbas de la Sierra de Mariola, elaborado con anises. Luego tenemos paté de oliva, de la variedad alfafarenca, que es la autóctona de aquí, paté de tomate seco, que está elaborado con tomate de temporada, secado al sol y todo con aceite de oliva virgen extra de la versión extra. La denominación de todos estos productos que te garantizan la calidad es 53 jovetes. También tenemos los vinos, tanto tinto como blanco, procedentes de la Sierra de Mariola. Viñas antiguas que están a más de 700 metros de altura. Otro de los productos que también he visto que podemos conseguir aquí es la manta de Bocairén, un producto típico de aquí que es hecho artesanalmente por las industrias textiles que representan aquí al área. Y nada, ahora a degustar los productos. Cualquier visitante que venga está invitado a probar nuestros productos. Tenemos una deliciosa degustación también para que vengan, prueben y se lleven un producto para su casa.
Les recomiendo que pasen por aquí y apoyen a los artesanos de este hermoso pueblo. Estamos visitando la Plaza de Toros de Bocairén. Este es un punto turístico famoso porque esta es la primera plaza de toros de toda la Comunidad Valenciana. Esta plaza de toros fue tallada sobre la roca. Eso es otro de los puntos, ya que la roca es uno de los materiales más importantes de Bocairén. Espero que les haya gustado este bello destino de la Comunidad Valenciana, Bocairén. Recuérdenlo, y lo más importante, las Cuevas del Moro. Les recomiendo que hagan reserva para poder asegurarse que van a entrar. Está maravilloso, también para que compren productos artesanales y para que se maravillen con el barrio judío, que tiene un laberinto por todas partes. Así que los invito a que se suscriban a mi canal y que me acompañen en los nuevos destinos que vamos a visitar. Hasta la próxima. A 10 minutos de Bocairén, en el municipio de Ontinente, tenemos este paraíso natural. Se llama el Pou Clar y es un lugar para venir a veranear y disfrutar del baño. Este lugar normalmente el agua se ve un poquito azul, verdosa, cristalina, pero en este momento que hemos venido al atardecer pues no se ve tan clara. Sin embargo, es un punto paradisíaco y especial para que vengan a disfrutar de la naturaleza aquí en Ontinente.